Okay, once again, when we get to the sadhana, we have the formal prayers, but at the beginning we do a fast motivation that we're here in order to awaken to our highest potential in order to be beneficial for all beings, including ourselves. Bien, pues vamos a seguir con la sadhana, vamos a hacerla otra vez y antes de comenzar con las oraciones, de nuevo establecemos una motivación tan vasta, tan amplia como sea posible, que tenga que ver con nuestro propio despertar, con generar las causas para despertar y poder así beneficiar a todos los demás. So, first of all, I'd like to maybe start with, if there's any questions, is everybody clear about all these aspects, the sadhana, the Heart Sutra, what it is to practice deity yoga, all these different topics? Some of them I haven't even spoken about too much yet, so then I'll know what to speak about more, you know? ¿Tenéis alguna pregunta sobre la sadhana, el sutra del corazón que hemos comentado o aspectos de esta práctica del yoga de la deidad o cualquier otra cosa que hayamos comentado esta mañana? Si hay dudas o cualquier cuestión, ahora es el momento de comentarlo. Don't be shy. Often people don't ask questions and they think their question's no good, but it's always the best question. It's people don't want to ask it. Ya, no sé. Everybody else wants it to be asked. No seáis tímidos. A menudo puedes pensar que tu pregunta no es pertinente o es un poco una tontería, pero es siempre la mejor pregunta lo que preguntes. Además, puede ser que haya mucha más gente deseando preguntar lo mismo que tú, pero que no se atreve si es que tu pregunta le ayuda también. Or as I was saying, something you want clarified, gone into in more depth, and not just a simple question and answer. O algo que más allá, que no tiene por qué ser una pregunta, a lo mejor es algún aspecto de la práctica que os gustaría, sobre el que os gustaría alguna aclaración o algún comentario más en profundidad. Sí. Which we have to do this session anyway, yeah. I don't know what is tam. What is tam? What is tam? Okay. ¿Qué es tam? ¿Qué es la letra tam que estamos usando? It's called a seed syllable. A seed syllable, and all of the deities have a syllable which is kind of manifest, and from that is the seed from which is born the deity. And why is it tam? That could be a good question. It's interesting with seed syllables. Now, in the case of tam, in the case of vam for Vajrayogini, they say bam because they can't say va. It might have originated because from the word, from imputation of the word, from tam comes tara. It's like from T comes Tara in a way, like that. So that might be where that one comes from. And same for Vajrayogini, like from Vam comes Vajrayogini. It's a Bam, but it's actually Vam. But there's many, many different deities that come from whom, for example. And it doesn't differentiate all the different ones. But it's just a different level of manifestation. For example, you have the three kayas of the Buddha. The Dharmakaya is actually not manifest, So if you have a tanka, you'll have the Dharmakaya, Sambhogakaya, and Nirmanakaya. For example, a tanka of Guru Rinpoche, Padmasambhav. So at the top, you'll have a Dorji Chang, Vajradhar, in the case of the Nyingma, Samantabhadra, which represents like Dharmakaya, primordial mind. And it's not really manifest, but they make a little being anyway, a blue being at the top. So that's Dharmakaya. And then you might have Avalokiteshvara, which is the Sambhogakaya aspect.
And the Sambhogakaya is always one that we don't see, with all the jewels and all the arms and everything, we don't see that one. And then Nirmanakaya is like Guru Rinpoche, Buddha, Tsongkhapa. They're walking around the earth, one head, two arms, relatively normal looking. So, but in many cases, the Tam manifests before the deity, so it's actually like a Sambhogakaya aspect, even though Tam in a different context would be, Tara in a different context would be the Sambhogakaya aspect. It's just this unfolding. That might be confusing because you would dissolve, like for example, when you dissolve the Tam in the context of a full sadhana, you dissolve it down to emptiness, and then the first thing that would appear would be the Tam before the deity would appear. Like that. So it's not black and white in that sense, but it's called the seed syllable, and it's from which the deity comes from. Usually there's like 5 parts. The hung is better differentiated. A seed syllable like a hung in particular has 5 different parts, which represents the 5 elements, just like a stupa. The stupa could be like a seed syllable. It represents the mind of a Buddha, but it has the bottom base is the earth, and then there's the water, and then there's fire, and then there's earth or fire, water, and then there's ether, even a 5th one, a space. So they'll divide it up. But in terms of when we're dissolving, when we're just going through these absorptions, the Tam is just used as something. It would be equal to visualize concentric circles going. Oh, sorry, you need to translate. I'm sorry. Yes, G. I'm still here. Yeah. Oh, I'm sorry. You want me to go back, start again? You got it all down? I forget that. La pregunta era... She asked in English, that's the mistake. Yeah. La pregunta... Did you translate her question for everybody? Sí, I'm going to repeat it anyway. La pregunta era, ¿qué es la letra Tam? La letra que usamos en la sadhana. Bien, pues en esencia la letra Tam es la letra, la sílaba raíz desde la que surge la deidad. En el caso de Tara es la letra Tam, en el caso de otras deidades tienen otras sílabas raíces, como Vajrayogini, que tiene la letra Va o Vam. En los tibetanos la pronuncian de esa manera. Muchas otras deidades tienen como sílaba raíz la sílaba Hun. Pero es básicamente la letra desde la que, o la sílaba previa desde la que, en este caso, la deidad se manifiesta. Esta sería la explicación. Hasta ahí creo que clara, ¿no? La explicación sencilla. Ahora, son diferentes niveles de manifestación. Juegan con diferentes niveles de sutileza. Por ejemplo, cuando hablamos de los 3 cuerpos de un Buda, Dharmakaya, Sambhogakaya y Nirmanakaya, a modo de ejemplo, el Dharmakaya no se manifiesta, no es algo que podamos percibir. Igual que tampoco percibimos con nuestro nivel de conciencia el Sambhogakaya. Están representados, por ejemplo, en un tanka. Si miramos un tanka, uno de estos cuadros de estilo tibetano clásico, con algún Buda, por ejemplo, con Guru Rinpoche, bien, pues arriba del tanka del todo estaría Vajradhara o Dorje Chang, que representa este aspecto de la mente de un Buda, el Dharmakaya. No es simplemente una manifestación, una representación de este aspecto, de este nivel de manifestación de una mente búdica. El siguiente sería, por ejemplo, Avalokiteshvara, que es seguro que tenemos aquí imágenes, que representaría el Sambhogakaya, y el nivel que sí podemos percibir, o Nirmanakaya, estaría representado en el tanka por el Buda en concreto al que el tanka se refiriese, Guru Rinpoche, Lama Tsongkhapa, Buda Sakyamuni. Normalmente adoptan formas con las que sí nos podemos relacionar. Parecen casi gente normal en ese sentido. Tienen una forma de un ser humano con el que nos podemos relacionar y este sería como el nivel más cercano. La letra Tam, o en cualquier caso cualquier sílaba
semilla asociada a una deidad estaría asociada con el Sambhogakaya, con de estos 3 niveles de manifestación, pues con el Sambhogakaya, y siempre aparece o es el estado desde el que la deidad se manifiesta. Cuando aquí, como hemos practicado esta mañana y ahora haremos en la sadhana, cuando hacemos el proceso de disolución, o lo mismo al inicio, en realidad, mejor dicho, sí, en ambos casos, o tanto cuando estamos generando la visualización como cuando la disolvemos, después de disolver la sílaba tam, aparece Tara, o antes. Hay otras sílabas semilla que a lo mejor están más, o que vienen descritas de una manera más específica. La sílaba Hun, que es compartida por muchas deidades, tiene muchos aspectos distintos. Básicamente se la describe con 5 partes que representan los 5 elementos de tierra, agua, fuego, aire y espacio. En este sentido es similar a una estupa, por ejemplo, que también las formas geométricas de la estupa representan los 5 elementos, pero en resumidas cuentas es la sílaba semilla o raíz desde la que la deidad se manifiesta. Sí, perdón, había una pregunta antes. Y ahora tú. Está relacionado con la misma pregunta, la sílaba tam, porque supongo que es esta la sílaba tam. Entonces, cuando está respecto en concreto sobre el proceso de disolución, ¿no? Entonces, claro, me perdía bastante cuando, ¿qué se disuelve? Entonces, cuando se disuelve primero tal parte, y no sabía qué parte de la sílaba era la que se iba disolviendo. Vale. Muy bien. ¿Habéis oído todas la pregunta? The question is about the dissolution process within the tam. Mm-hmm. Like to be able to follow exactly which part dissolve into which, like each of the steps to be clarified about how is the process going. I would be surprised if there wasn't questions about that. Dice, me hubiera sorprendido que nadie hiciera una pregunta sobre esto. Because we went right into it, boom, And that was the idea. We go into it and then comes the questions. Then you get more clear the answer. Sí, la idea además hemos saltado un poco, por así decir, en la práctica. Antes de lo que hemos hecho ha sido practicar la disolución, antes siquiera de explicar nada, pero considero que es mejor así. Primero practicamos, luego vienen las dudas y ahora va a ser más fácil entender un poco cuál es el proceso después de haber pasado por ahí. So, as I was saying, the division of the letter tam for dissolving is it's just using it as a device for the stages of dissolution. En este caso, cuando imaginamos a la sílaba es un instrumento que usamos para experimentar los diferentes estados de disolución por los que pasa la mente, del estado más burdo al estado más sutil. So, but first we'll just go through the parts for our visualization. So there's these different 8 stages that we go through when we die and the stages of dissolution. Hay 8 estados de disolución por los que pasamos en esta práctica y en el proceso de la muerte también. And in this particular practice, Tara, the first dissolution is the entire universe that we've transformed dissolves into us, and we have a vision of a mirage. Bien, de estos 8 pasos, el primero. En esta práctica en concreto de Tara, el universo que hemos transformado previamente en la tierra pura de Tara, todos los elementos externos se disuelven en nosotros, lo primero. Y la visión es la de como un espejismo. Sorry. Okay. And I just gave mirage, smoke, sparks, dim light, wide red darkness. Y las visiones son, las que he mencionado antes, son la visión como un espejismo. Luego tenemos el humo, las chispas que revolotean, esa luz muy tenue como de una velita a punto de apagarse, y luego las 3 visiones, blanca, roja y negra,
antes de la luz clara. because it is the first session. Porque es la primera sesión. And usually, at least one time, or at least during the night session, I would say that the entire universe is dissolved into ourselves, and as the earth element becomes weak or diminished, it's overpowered by the water element, and we have a vision of smoke. El proceso de disolución que hemos tenido antes, o la guía que nos ha ofrecido Jimi, ha sido especialmente reducida porque era la primera sesión. Normalmente en un retiro, al menos una sesión al día, la última habitualmente, se acompaña a esta disolución de la narración que la sigue, es la disolución también de los elementos que nos componen. Entonces sería, igual que ahora se disuelve todo el universo, se disuelve en nosotros, el elemento tierra, la forma, también se disuelve, y en la medida en la que es superado por el elemento agua, aparece la visión como la de un espejismo. Esta sería otra versión un poco más elaborada del mismo proceso de disolución. That's which causes the vision. The earth element becomes weakened, the solidity element, and then the water element is more powerful and it overpowers it, and there's like a mirage. Eso es lo que causa esa visión, que de nuevo no es una visión con los ojos. El hecho de que en el proceso de la muerte el elemento tierra, la forma, la parte física, pierde poder, comienza a disolverse, y el elemento agua, que sería el siguiente elemento en orden de solidez, ¿no?, se hace más patente, más manifiesto. Eso es lo que genera esa experiencia de esa visión como un espejismo. And then the next step, and the way we're using in this particular practice, we're using that our entire body absorbs into the Tam at our heart. El siguiente paso, según como lo estamos haciendo en esta práctica, en otras prácticas puede tener variaciones, es que todo nuestro cuerpo se disuelve, desaparece, un poco se funde, ¿no? Se disuelve en la sílaba raíz que tenemos en el corazón, la sílaba Tam. And the water elements become diminished and weak, and it's overpowered by the fire element, and we have a vision of smoke, which is kind of like steam sometimes, fire on the water, so to speak, you know. Y esta disolución coincide o es paralela al proceso, ahora lo mismo, del siguiente elemento, del elemento agua. El elemento agua también se disuelve, pierde poder, y toma presencia el elemento fuego. La visión que acompaña a esto es esa visión de humo, es un poco como si todo estuviera lleno o cubierto de vapor de agua, que guarda también relación con el debilitamiento del elemento agua y el protagonismo del elemento fuego. And then the next stage, there's a little letter below the Tam. It's called an A-chung. It's the little A. It absorbs into the Ta, the main part. And then the fire element is becoming weaker, and it's overpowered by the air or the wind element, and there's sparks. Y ahora, Chispa. seguimos con el proceso. El siguiente paso sería, ya nos hemos disuelto, por así decir, en la letra Tam. Ahora comienza la misma letra Tam a disolverse en sí misma, comenzando por abajo. El Achung es esta parte de aquí, la parte inferior. Este Achung se disuelve hacia arriba, desaparece. Y esto coincide, lo mismo, con el debilitamiento del elemento fuego y el protagonismo del elemento viento. Son cada vez más y más sutiles. Y la visión que lo acompaña es como de estas chispas que revolotean en el aire. And then we're getting more and more subtle, more and more smaller. And then the rest of the Ha, of the Tam, we are absorbing upwards, and we're becoming more and more and more tiny as we absorb to the top line. Mm. And that there's a vision of the flame of a lamp in a dark room that's just going out. Just going out. El proceso de disolución continúa. Ahora, en realidad, esto es una sílaba en sánscrito. El sonido ta, que sería esto de aquí. Bueno, pues todo este cuerpo inferior se disuelve, este es el siguiente paso, se disuelve en esta línea horizontal.
Este es el siguiente proceso de disolución. Y en este caso, también el elemento viento se disuelve, solo queda consciencia, y la visión que acompaña es la de como la llama de una lamparita que está a punto de apagarse, y esos, cuando titila a punto de apagarse en una habitación oscura, esa tenue iluminación que provoca, esa es un poco la visión que se tiene en este And punto. at this point, the air element itself absorbs. That's the last element. No more air, no more flame. Y eso coincide, esta visión de esa llamita a punto de apagarse, coincide con la disolución del elemento aire. Cuando el elemento aire se ha disuelto por completo, la letra TAM ha desaparecido hasta aquí, esa llamita también se apaga. Esa visión termina y entramos en el paso de disolución siguiente. And in the death process, each one of these, something happens. Like the first one, you feel like you're being crushed. If you're dying, you feel like the earth element, the solidity feels weak. You feel like you're being crushed. And your vision goes. No more seeing. Cuando estamos muriendo, el proceso es el mismo, pero claro, a ver, hay muchas más cosas. Entonces, por ejemplo, hay toda una serie de experiencias también físicas que lo acompañan. En el primer proceso de disolución, cuando el elemento tierra o la forma, el físico, se debilita, la sensación es de estar como que nos están aplastando, como que nuestro cuerpo realmente se encoge. Esa es la sensación que acompaña a este primer proceso de disolución. And there would be different things, different physical sensations and different difficulties with the body going little by little. Claro. En este primer senses dying each one. En este primer paso, el sentido de la visión desaparece, dejamos de poder ver. Cada uno de los 5 sentidos están asociados también a cada uno de estos pasos en el proceso de disolución y lo vamos perdiendo. Hay toda una serie de dificultades o de decaimientos en el proceso de la muerte que acompañan secuencialmente a cada uno de estos pasos. And when this last vision of this flame disappearing, with the last element has absorbed, you are medically dead. Cuando the heartbeat and the EEG brainwave finish. En este punto, cuando el elemento viento se disuelve, ahí es cuando estaríamos, desde un punto de vista médico, clínicamente muertos. El corazón deja de latir, el encefalograma sería plano, ya no hay actividad neuronal o cerebral. Sí, esos serían los signos físicos observables, ¿no? But you're not dead. According to the doctors, you're dead, but that's why you do not want to die in a hospital. No, because you still can be. Even a regular person like ourselves, we can spend up to 2 days in the clear light mind, and you don't want to be chopped up and put in a refrigerator. You have to be left alone to meditate on, to dwell in that space. So it's very important not to die in a hospital if you're a practitioner. Desde el punto de vista clínico, en este momento, esa persona habría muerto y comenzarían el procedimiento que se siguiera en el hospital. Desde el punto de vista de esta práctica, estás en la mitad de ese proceso, ¿no? Por así decir. Por lo tanto, es muy importante para alguien que practique o que lleve a cabo estas prácticas no morir en un hospital, porque incluso personas normales y corrientes sin ningún tipo de avanzadas realizaciones espirituales pueden permanecer de forma un poco natural varios días, hasta 2 o 3 días, en este estado de luz clara. Durante ese proceso es importante que el cuerpo no sea perturbado de ninguna manera. Por lo tanto, sería recomendable evitar morir en un hospital para evitar que en el momento en el que se certifica la muerte clínica, pues yo me he dicho, te corten en pedazos o te metan en un frigorífico yo qué sé. En fin, que te dejen el cuerpo terminar este proceso de muerte completamente, ¿no? You want to be just left peacefully, to be able, and ideally, if you have certain practices, say your practice was Chittamanitara, and this is your sadhana, you do it all the time, you do it every day, you have a strong connection with it.
that's when you would want someone to sit by your bed and go through the self-initiation or go through the practice of Chidamani Tara with you, read it to you as you're dying, because you would still be able to, it would still have its effect if it's being done during this process. Imagina que llevas tiempo siguiendo una práctica de tantra similar, por ejemplo la de Chidamani Tara. Pues si es una práctica con la que te has familiarizado, que es seguir este proceso de muerte básicamente en la forma de esta sadhana, es tu práctica diaria, idealmente lo que tú quieres al morir es una muerte pacífica, sin interrupciones, donde haya alguien de confianza al lado que hace el proceso de autogeneración o que simplemente lee la sadhana de manera que te ayuda, te facilita un poco ese proceso, ¿no? El que tú puedas también seguir esa sadhana y completar todo el proceso en calma. And like for example, Lama Yeshe. At one point, he was in one hospital in Santa Cruz toward the end of his life. Yeah, they put him in a hospital. I know the nurse that put him in this hospital, got him in this hospital, and he's in this hospital. And Lenny was the name of the nurse. He calls her over. And he puts his arm around her and said, "Get me out of here." Yeah. Lama Yeshe, en los momentos finales de su vida, lo llevaron a un hospital en Santa Cruz, en California, y ellos conocían a la enfermera. Jenny was the name of the nurse. Lenny. Just one Frajapani person. You know. Anyway, pues bueno, la enfermera también estaba conectada con Lama, ¿no? Y pues ella se aproximó a la cama donde estaba Lama Yeshe tumbado, él la rodeó así con sus brazos, la atrajo y le dijo, sácame de aquí. And then, of course, the doctors in the hospital people are screaming at her, you take him out of here, you're responsible for this horrible thing to take him out of the hospital. You know, there's a lot of pressure to keep people in the hospital. Y cuando se lo llevaban del hospital, pues la gente estaba gritando, o los doctores le acusaban a esta enfermera, ¿no? Tú vas a ser responsable de lo que le pase, esto es algo horrible, ¿cómo se te ocurre? Eres la responsable de lo que le pase. Hay muchas resistencias a no mantener a la gente en los hospitales cuando están muriendo. And Lama Yeshe did finally pass in a hospital, but it was in another place, Los Angeles, but it was a very, very high-end hospital where the very wealthy people, where it could be arranged to be left alone. Yeah. Al final Lama Yeshe murió en un hospital, pero fue en otro hospital en Los Ángeles donde iba gente muy rica y había mucha más capacidad de organizar las cosas, de forma que Lama Yeshe murió en una habitación preparada, le dejaron solo, murió tranquilo, tuvo una muerte en paz. And he had maybe the greatest tantric yogi that I ever met. His name was Kyabje Song Rinpoche, who was one of Lama's gurus, who was much older than Lama. He came in from wherever he was, the other side of the world, and sat with Lama and took him through the self-initiation of Haruka practice as he was dying. Y además Lama Yeshe tuvo junto a él, mientras moría, al que probablemente es el practicante de tantra más avanzado y perfecto que existía en ese momento, que Jimi conocía, que era Song Rinpoche, que no se sabe muy bien de dónde estaba, pero que voló, llegó, de alguna manera, boom, se plantó allí en el hospital y que acompañó a Lama Yeshe en el proceso él hizo la sadhana del yoga del tantra supremo de Heruka, de otra deidad, y bueno, acompañó a Lama Yeshe en Auto-initiation. La autoiniciación. Sí. Because, we can throw these things out. Maybe they're beyond the scope, but actually, if you complete an approximation retreat, if you complete all the numbers of the mantras, etc., for highest yoga tantra, you finish that retreat, and then you do the fire puja, you do all of these offerings, you offer all of these things into the fire, all your delusions, and that's the way it completes the retreat. Then you can do what's called a self-initiation. You can initiate yourself. And it's exactly the same initiation that if you were sitting there with the Dalai Lama or any Lama, same text exactly, but you can do for yourself.
Podemos pensar que todas estas prácticas están fuera de nuestro alcance, pero para alguien que haya hecho lo que se llama, lo hemos mencionado esta mañana, el retiro de aproximación, y hayas realizado la sadhana, y hayas recitado todos los mantras que se consideran necesarios, y hayas completado el retiro con ese ritual de fuego que se hace al final, en el que quemas de alguna forma tus faltas y cierras el proceso, eso te cualifica para después hacer la autogeneración, que es por ti mismo o misma, sin la presencia por lo menos física de tu maestro, seguir el proceso, que es exactamente el mismo proceso que se sigue cuando recibes la iniciación para la práctica de cualquier maestro. Es algo que ya puedes hacer por ti misma. Because this is something to aspire for. It's not so rare. I know lots of people who do self-initiation, including myself, because we completed those retreats. And unfortunately, the situation in Dharma these days is, it's always like talking about the good old days, sorry, but it's like there were all these lamas who would just give initiations and we did practices and retreats on them. Now it's more rare to be able to get these highest Yoga Tantra initiations. Y esto, esta autoiniciación no es algo inalcanzable. Conozco mucha gente que lo hace habitualmente, yo mismo también. Cualquiera que haya completado alguno de estos retiros de aproximación. Hoy en día, sí, igual, perdonadme si hablo demasiado de los viejos tiempos, de los viejos buenos tiempos pasados, cuando antes había mucho más lamas presentes, eran más accesibles, daban más iniciaciones y demás, pero aún así, a pesar de las diferencias, hoy en día esto es algo alcanzable también, ¿no? I mean, the one that most of us had was Vajrayogini. La iniciación que casi todos teníamos por aquellos entonces era la de Vajrayogini. And we used to get together, you know, with I was a monk then, but monk or lay doesn't matter. Get together with 5 or 6 people, and we would do self-initiation on the holy days of the 10th and 25th. Y muchas veces lo que hacíamos, un pequeño grupo de gente, 5 o 6 personas, yo por entonces era un monje, pero no hacía falta estar ordenado como monje o monja, nos juntábamos 5 o 6 personas y en días señalados hacíamos la práctica de la autoiniciación. Because in the initiation of a highest Yoga Tantra or the self-initiation, which is identical, you retake all of the sets of vows. All of the vows become purified. The Pratimoksha vows, the Bodhisattva vows, the Tantric vows, everything is completely renewed. So it's perfect for completely purifying and starting fresh. And if you were dying, it's completely clean slate when you go, you know. Plus you're doing that last thing you're doing. Claro, es porque en cualquier iniciación o en cualquier autoiniciación cuyo proceso es idéntico, entre otras cosas, lo que hacemos es renovar todos nuestros votos, los votos pratimoksha, bodhisattva, tántricos, y es una forma como de empezar de cero. Es una forma es una forma muy potente de purificar, de renovar tus compromisos, y es también el llevar a cabo esta práctica de autoiniciación, por ejemplo, antes de la muerte, también es una forma de morir en un estado de limpieza, ¿no? Muy, muy grande. And then when you go, say you're going to take a Vajrayogini initiation from the Dalai Lama or whomever, the text is there, exactly. What he's doing, you know. You're going bum, bum, bum. Usually when you go on initiation, now this is the vase initiation, there's 4 parts, there's the hat, the doji, the bell, da, da, all these ritual things are happening and you're going, what's going on? Wah, you know? And this way, you actually completely understand every part because you can do it yourself and you can follow it yourself. Otra de las ventajas de la autoiniciación es que, por ejemplo, cuando recibes, por ejemplo, imagina que vas a recibir una iniciación tántrica de su santidad el Dalai Lama, habitualmente, si no estás familiarizado con ella, pues es algo muy complejo. Tienes la iniciación del vaso y luego la iniciación del dorje y luego la iniciación de no sé qué y tienes que visualizar una serie de cosas y tienes un montón de... Vaya, es muy fácil perderse, es un jaleo impresionante. Pero si tienes experiencia en la autoiniciación, porque la sadhana que sigues y el proceso es exactamente igual, vas a poder seguir esa iniciación, en este caso con su santidad, de manera mucho más clara y más comprensible, ¿no? That's something to aspire for. It's very worthwhile. Es algo a lo que podríamos aspirar, ¿no? Es algo valioso a lo que For aspirar. Vajrayogini and FPMT, you know, there's all the books. There's the books of the sadhana, there's the books of the fire puja,
And the self-initiation, even these wonderful people, Mary Colony and friends of ours, they set it up so when to ring the bell, when to pour the boompa, all right, how to do it, you know. So it's very laid out. It's very possible to do this. You know? Por ejemplo, en el caso de Vajrayogini, en la FPMT ha editado o ha publicado y editado estos textos que explican con minuciosidad, gracias a gente como Mary Colony y otras practicantes, que con mucho detalle, cuándo hacer sonar la campana, cuándo verter agua sobre el vaso sagrado, el bumpa, lo que sea, que han explicado con mucho detalle cómo hacer, pues eso, el retiro de aproximación, la ceremonia de fuego y luego la autoiniciación, ¿no? Quiero decir que hay información sobre eso, que sería un proceso accesible y para alguien que tuviera interés, ¿no? So maybe talking about some of these things is outside the scope of this particular weekend, but in a way it's not, because we're all here. We might be practicing these things in the future. It's very important to plant the seed, and the aspiration comes to get these things. Y bueno, a lo mejor destinar tiempo a hablar de esas cosas supera el alcance que tiene o la pretensión que tiene este curso de este fin de semana, pero bueno, tal vez no, porque si estamos aquí implica que tal vez en un futuro pues podamos abundar un poco más en la práctica y está bien crear como unas ciertas improntas, ¿no? Ya de entrada sobre lo que podamos hacer más adelante. To complete a Vajrayogini retreat, it takes 2 months, you know? Completar un retiro de Vajrayogini son 2 meses. You know, that's very comfortable, very easygoing. Y eso es algo muy fácil, ¿no? Muy confortable de Or hacer. Tara retreat, and then you can do the self-initiation, do the fire puja self-initiation. Y después de este retiro de Vajrayogini o de Chittamanitara, haces la ceremonia del fuego y a partir de ahí puedes empezar a hacer la autoiniciación. And any time you can purify, you get more benefit than taking initiations, any teaching, you can do it yourself, you know, and with the total blessing of the masters and gurus. Y puedes multiplicar un poco los beneficios que obtienes, porque no hace falta que recibas, bueno, no hace falta, además de recibir las iniciaciones que puedas obtener de los maestros y tal, es algo que puedes hacer por ti mismo. Las bendiciones que recibes o los beneficios que se obtienen son exactamente iguales. Es algo que puedes practicar en casa. So, what led to that? Sí. We were dissolving. Oh, medically dead. Medically dead. Yes. And medically dead. And then the best thing you can do when you're dying is have a practice read to you. And if it was self-initiation, that would be the very best thing you could be guided through. Like Song Rinpoche with Lama. Yeah. Claro. Nos hemos quedado en este estado de disolución, en el de cuando la llamita, el elemento viento se disuelve, la llamita esa se funde, desaparece, la letra tam se disuelve en la línea horizontal superior y es cuando la persona está clínicamente muerta. En ese momento lo mejor, como hemos dicho, es tener a un compañero o una compañera al lado que sea capaz, que conozca, que sea capaz de hacer esta autoiniciación igual que nosotros y que nos ayude a seguir ese proceso. We can make you sheets of, or it's in the Kopan books or whatever, when you do the stages of death, or there's books on it, that goes through these exact same stages, the different elements absorbing. This one is one I made for the Tam retreat, but maybe we could have some copies. It goes to earth element, I sense consciousness, visual forms dissolve, body becomes weak, no strength. It just gives one by one all of those things that occur in relation to this dissolution. El proceso de disolución, que estamos siguiendo, en este caso es específico de esta sadhana, pero que está explicado con detalle en un montón de libros, de publicaciones, es algo accesible que cualquiera puede coger y leer. Esto es algo que Jimi ha resumido para esta práctica en concreto, pero es algo que a lo que podemos tener alcance. So after what's going on, if these are things you're practicing, but in the completion stage, you would actually be doing the yogas that would bring the wind, the prana into the central channel and block the 5 sense consciousnesses, and you would actually go through and create these visions and things through your yogas. Este proceso de disolución se produce en lo que se llama el estado de generación, en el yoga del Tantra Supremo. En el estado siguiente, en el estado de consumación, lo que hacemos es realmente trabajar, movilizar las energías sutiles del cuerpo. Bloqueamos los 5 sentidos y
movilizamos las energías sutiles que fluyen a través de nuestro canal central. And because when you get to the generation stage of highest yoga tantra is all about mandalas and visualizing this and that, multi-armed deities, but when you get to the highest level, the completion stage, it's just basically about inner yogas. You know? No more all this complicated, multicolored stuff. You know? En el estado de generación, sin el yoga de Tantra Supremo hay como dos estados en la práctica, el estado de generación y el estado de consumación. En el primero, en el de generación, donde se incluye esta sadhana que estamos siguiendo, todo tiene que ver con complejas visualizaciones externas de mandalas, deidades, adornos, letras, colores y tal. Pero en el siguiente, en el estado de consumación, todo eso desaparece y trabajamos únicamente con las energías interiores. And so even if we don't get there in this life, it's good to have the whole roadmap in our mind, you know, exactly where we want to go, our path to enlightenment through practicing this. Si es que aun clearly cuando laid out, very clearly laid out. aun cuando no seamos capaces, a lo mejor en esta vida, de llegar a completar todo este proceso, sí está bien familiarizarse con la práctica. Es una especie, es como tener un mapa de carreteras que te guía, que te indica el camino hacia la iluminación. Bien, pues en esta vida, aunque a lo mejor no puedas seguirlo completamente, por lo menos sí conoces el camino. And so, I mean, part of this course was to talk a little bit about Tantra and how it works, etc., yeah? Parte de este curso, de este retiro, era también hablar un poco de la práctica del Tantra y de lo que significa. Is that okay? ¿Está bien si hablamos de eso? Sí. Anyway, now he would, of course it's okay, but I like to... So, this whole vehicle, this Vajrayana, Tantra, etc., actually, sometimes it's called the resultant vehicle, as opposed to practicing the stages of the sutra path, which is called the causal vehicle. Este vehículo o esta serie de prácticas que llamamos Tantra o Vajrayana, en ocasiones también se le llama el vehículo del resultado. Mientras que a todas las prácticas del sutra se les llama el vehículo de la causa o el vehículo causal. Because causal vehicle means you practice the 6 paramitas, you practice the Mahayana path, you accumulate an incredible amount of merit, or if you, for a better word, if you can stand to use the word merit, I guess we can use it, you know. You accumulate an incredible with your practice, but you do that for about 3 eons. That's how long it took Buddha Shakyamuni. En el camino del sutra, lo que haces es un camino, llevas a cabo la práctica mahayana de las 6 perfecciones, de los 6 paramitas, y es una forma de acumular méritos, a falta de un término más apropiado, pero bueno, más o menos nos entendemos cuando hablamos de méritos de esa energía positiva, y es un camino larguísimo, es un camino que como referencia se toma lo que supuestamente le ocupó al Buda Shakyamuni transitar este camino hasta conseguir la iluminación, que fueron como 3 eones, 3 incontables eones, ¿no? You know how big a countless eon is? ¿Sabes cuánto dura un incontable eón? You know the theory of the Big Bang? La teoría del Big Bang. The Big Bang starts, the universe expands out to its extension and it comes back. That's one breath of Brahma. One breath of Brahma in the Hindu cosmology, which is the Buddhist cosmology just adopts, because Buddha wasn't into cosmology. It works perfectly, the cosmology. Don't need another cosmology. Para hacernos una idea, bueno, ¿sabéis cuánto dura un eón incontable? Pues, según la teoría del Big Bang, en el que a partir del Big Bang el universo se forma, tiene un periodo de expansión, luego un periodo de retracción y luego hay otra implosión nueva que le hace desaparecer. Bueno, pues este periodo inmenso de tiempo es solo un ciclo de respiración de Brahma. Just long time. Eso es mucho tiempo, y esto es una descripción de en la cosmología hindú. Esta es la dimensión cósmica del tiempo que hay allí. Y esta cosmología también es aplicable a la cosmología budista.
que Buda no inventó, sino que recogió un poco lo que ya estaba establecido en la filosofía hindú. It's a few trillion, being born and going to school and getting married and getting divorced and having kids and seeing everybody dies and then again, times a few trillion times. Es unos cuantos trillones de veces lo de nacer, crecer, ir al cole, enamorarte, casarte, tener hijos, morirte, ponerte enfermo, yo qué sé, una y otra y otra y otra y otra y otra vez, unos cuantos billones de billones. Divorciarte, todo. He dicho enamorarte. And we're not even talking about the animal realms, being a worm, being a slug, being a hell being, being a ghost y being. no hablamos y no estamos hablando de los reinos inferiores, que supone tener en fin, renacer como un animal, como un gusano, como un animal pequeño, en fin. But this will all be qualified though, so we're not giving you kind of any magic formula that's easy. So anyway, one of the reasons, that's the causal vehicle, and the resultant vehicle, which is another name for Tantra, which isn't the really proper name, Tantra, is that what we're doing, you imagine that you're Tara now. You imagine that you're enlightened now. You're not enlightened, but you do, you embody, you become one with enlightened energy. Lama actually used his word all the time, wisdom energy, enlightened experience, the celebration. He wanted us to have a taste. And you'll see in the sadhana, at one point of the sadhana, you're identified with Tara, and then you're sending out light to all beings, and you're transforming the universe. You're doing Buddha activity now. You're playing at it. It's super creative visualization, and that speeds up the process of it actually happening. If you're enlightening millions of people every time you do your mantras and visualize, and that's the imprint that goes on your mind stream. That activity goes on your mind stream, and that accelerates the process of getting enlightened. Lo que hemos comentado hasta ahora es el camino causal, el camino del sutra. Ahora, el camino o el vehículo del resultado, que en ocasiones, que se traduce a veces de forma poco precisa como tantra, este camino opera como si ya estuviéramos ahí, como si ya estuviéramos en ese resultado, como si ya estuviéramos iluminados, como si ya fuéramos Budas. Aunque no lo estemos, pero tenemos ese potencial. Y se trata de jugar un poco, de tener una experiencia, como decía Lama Yeshe, incidía mucho en tener tener una experiencia de energía, de sabiduría, tener una experiencia iluminada, probar un poquito de qué supondría estar realmente en ese estado de iluminación. Por eso la práctica consiste un poco en eso, en fundirse, aunque sea un proceso imaginativo, en fundirse con lo que en potencia ya eres y en tener una experiencia de eso y en llevar a cabo, aunque sea imaginariamente, actividades iluminadas. ¿Qué hacen los Budas? Los Budas iluminan a la gente, transforman. Sorry, Jimi. Pues eso es lo que estamos haciendo con esta práctica. Aunque no lo estemos haciendo realmente, estamos creando las improntas mentales, los prolegómenos de ese proceso, de ese resultado que queremos conseguir. Y esto es una forma de acelerar mucho todo ese proceso. But the name that's more commonly used for the Tantra Vajrayana vehicle is called the Mantrayana. Otro nombre de este vehículo, del Tantra o del resultado, es el Mantrayana. Sangak in Tibetan. Secret mantra. El camino del mantra secreto. So mantra, and we say mantras, don't we? We say lots of mantras. And in Sanskrit, manas, from mantra means mind. Este camino del mantra, cuando recitamos los mantras, en sánscrito la palabra mantra, man significa mente. And then tra means to protect. Y tra significa proteger. To protect the mind from what? Proteger a la mente. ¿De from qué? Ordinary appearance. De las apariencias ordinarias. Now you have the appearance of Tara's Pure Land. You have being Tara, and it's a way of changing the reality completely. Generamos la apariencia de la tierra pura de Tara.
de su mandala, de su aspecto. Es una forma de transformar nuestra visión de la realidad. To put it in a simpler way that's maybe makes more sense for us, how many people here have done a basic Satipatthana retreat, just mindfulness meditation, watching the body, watching the feelings, watching thoughts? Para poner un ejemplo, una analogía sencilla de lo que estamos comentando, ¿quién de vosotras o de vosotros ha hecho algún retiro? Just doing the meditation even. Un retiro de meditación, de atención, básicamente, un retiro de Satipatthana, de observar la respiración, Vipassana, mindfulness, alguna cosa así, un retiro básico de meditación. So when you're doing this kind of retreat or this kind of practice, what you're doing is you're observing this very incredible practice. You're observing the body. Satipatthana is actually the correct word. The 4 foundations of mindfulness. The first is the body. You're observing the body. Cuando haces un retiro así de un retiro de donde practicas la concentración, la atención, el nombre apropiado sería un retiro de Satipatthana, las cuatro observaciones, las 4 atenciones plenas. La primera de las observaciones es la atención sobre el cuerpo. And the second is feelings, what the body feels, yeah. Luego observas las sensaciones del cuerpo. And then there's mind and objects of mind. Luego la tercera es la mente y luego la cuarta son los elementos externos. And so you look for yourself and you see how everything's impermanent and changing. You see it for yourself, which is very powerful. Es una forma de que veas, de que tengas una experiencia directa, de que veas por ti misma cómo sientes el cuerpo, cómo el cuerpo realmente es un proceso cambiante constantemente. But what is the obstacle to being able to meditate? Pero ¿cuál es el obstáculo para ser capaces de meditar? What's the obstacle always, every time we meditate? ¿Cuál es el obstáculo que tenemos siempre, cada vez que meditamos? Come on, you're thinking about other things. You're thinking about other things that we would like to have or not have, etc. El problema es que estamos siempre pensando en otra cosa. Las cosas que te gustaría tener y no tienes, las cosas que no te gustaría tener y tienes. Whether you're going to practice sutra or tantra, you have to have a quiet mind, you have to have concentration. Tanto si practicas sutra o tantra, necesitas, en cualquier caso, tener una mente en calma. Necesitas tener una mente concentrada. Very, very rare to get one-pointed concentration. Y es muy, muy raro tener esta concentración en un punto. Even all the greatest lamas, most of them don't have it. Shine, kapadu, difficult. Yeah. Incluso los lamas más estupendos, ¿no? No tienen esta... Shine es el término tibetano. No tienen esta concentración en un punto. Dicen que es algo muy difícil. But whether it's in the Theravada tradition or whether it's in the Mahayana tradition, you have to have one-pointed concentration. You have to have Shine before you can have Lakdang. You have to have Shamamata before you can have Vipassana. You have to stabilize the mind before you can direct it and meditate on emptiness. Pero tanto en la tradición Theravada como en la Mahayana, este es el proceso a seguir. Primero necesitas Shine, primero necesitas esta concentración perfecta para desarrollar Shamatha, después Vipassana y después puedes utilizar esta herramienta para meditar sobre la vacuidad. So one is sitting and trying to concentrate and it's always being distracted by this thought or that thought, and sometimes we follow those thoughts. They're all basically thoughts of desire. It doesn't mean it has to be full on lust. It just means things that we like to think about or not. We like it. Y eso es lo que nos sucede, ¿no? Te sientas en el cojín, intentas meditar y la mente generas un montón de pensamientos que no son... Todos se separan un poco de tu objeto de la meditación, a veces lo sigues, a veces no. En general son pensamientos que tienen que ver con el apego, con el deseo. No tiene que ser un deseo sexual o de lujuria, puede ser el deseo de conseguir cosas. So, it's the same going back to what our root practice is. Our root practice is trying to overcome having more developing the virtuous mental factors like love and compassion and equanimity and patience, and lessen the ones that are attachment and aversion and jealousy, pride, etc. Esto es similar al proceso que seguimos en nuestra práctica más
nuestra práctica fundamental que hemos mencionado esta mañana. Lo más básico que es reforzar los estados, los factores mentales positivos y reducir, limitar en lo posible hasta eliminar todos los factores mentales negativos. But it looks like we're just not going to make it with being able to remove these, completely control these thoughts of wanting this or that. Pero podría parecer que no vamos a ser capaces de eliminar todos estos pensamientos o factores mentales negativos, de controlarlos. Why? The odds are seriously against us. The forces are seriously against this happening. Sí, ¿por qué? Porque hay una serie de fuerzas contrarias a eso que están... Las probabilidades de que lo consigamos son muy reducidas. When my great Guruji Lama Tupten Yeshi, when he first went to America, what they always do, they take you to the supermarket and the lamas go, wow, I want all this for my cousins back home. Como Lama Tupten Yeshe decía cuando o comentaba que cuando los lamas visitaban América, por ejemplo, ¿no? Lo primero que hacía la gente era llevárselos al supermercado. O bueno, Europa, lo que fuera, ¿no? Y los lamas se flipaban con la cantidad de cosas que había ahí, decían, yo quiero esto para llevárselo a mi familia. And they go back with television sets and tape players and new phones, etc. But Lama Yeshe, he went in and he sees that there's 25 kinds of soap, 10 kinds of cornflakes, etc. And he goes, what's the difference? Claro, pero por ejemplo, Lama Yeshe, cuando le pasó esto en concreto en América, cuando se lo llevaron y más en América, a un supermercado y había 25 clases de sopa y 10 clases de cereales de desayuno, Lama Yeshe no se dejó deslumbrar por eso, simplemente preguntó, ¿cuál es la diferencia entre todos estos? The difference is advertising. La diferencia es la publicidad. I sat with Lama Yeshe when he was watching TV. Y dice, yo me senté con Lama Yeshe mientras veíamos la tele. He's watching television and he keeps switching it for the ads. He goes back from the main program to the advertisements. Y Lama Yeshe estaba ya había mando a distancia, parece. Y solo quería ver la publicidad, los anuncios. Dice que cambiaba del programa, ¿no? A buscar, cuando había anuncios se paraba. And he said, these are the people in your country, and it's all Europe, it's not just America, who understand how the mind functions. Y decía, los que hacen los anuncios son la gente en vuestro país que mejor entiende cómo funciona la mente. We study Dharma, we study where does attachment come from? Where does aversion come from? Dice, nosotros estudiamos el Dharma, estudiamos de dónde proviene el apego, de dónde proviene la aversión. And they know exactly how to make one more attached. There's a multi-trillion-dollar industry with carefully designed with effective images to keep us more and more attached. Even attached to things that we don't even ever knew existed. Now we've got to have that, you know. Y las personas que diseñan estos anuncios publicitarios saben exactamente qué tecla tocar para desatar en nosotros el deseo. Hay esto es lo que decía Lama Yeshe, que hay toda una industria multibillonaria dedicada a elaborar herramientas o a estudiar, ¿no? Los procesos que nos hacen que sintamos apego por cosas que incluso no sabíamos que existían un momento antes. And this has a definite point in history. This is a plot. This is planned by the people who run things, you know. Y esto es un complot. There was a man named Bernays. He was the nephew of Freud. El sobrino de Freud, Bernays. Yeah, and he went to America in 1925. And and before that, people bought things because they functioned, because they were good, whatever, because they were needed. And he saw he could through inventing this power of advertising and increasing it, he could get people to show you should be an individualist, you should express yourself individually and have all these things that we can give you. It was absolutely a concerted effort to create this whole advertising industry and its full power in order to get us to want things and want this and want that, etc. Pues como ejemplo de que este proceso de publicidad, ¿no? O de manejo de estos factores mentales
tuvo momentos históricos en los que se inició, ¿no? Por ejemplo, con el sobrino de Freud, este tal Bernays, que en 1925 visitó América, Estados Unidos, y empezó a elaborar. Hasta entonces la forma o la gente se guiaba un poco para comprar en función de lo que necesitaba o de si las cosas funcionaban mejor o peor. Pero él pues entendió un poco la forma de hacer que la gente o de transmitir que empezó a difundir la idea o el mensaje de que debías manifestarte individualmente o expresarte o definirte individualmente a través del uso de ciertos productos, de la compra de ciertas cosas. Y ese es un poco uno de los orígenes de esta industria de la publicidad. This is a serious plot. And it's functioning. It's incredible. Es un complot muy serio y funciona muy bien. And the same is the opposite, to create aversion. Y lo mismo con crear aversión. It's called manufacturing consent. En manufacturar, gracias. Manufacturar consensos o consentimiento. For example, in December, Russia was our big buddy. You know, Russia was fine. Everything's cool with Russia. You know, Russia, you know, we're both going to get rid of terrorists and this and this and this and that. And then they decided to crank it up. Now Russia bad, Putin this, the elections, Russia. And the average person in the street, oh, Russia really bad, Putin really bad, you know. Kill them all, you know. Man, they crank it up on a country and it's time to go to war there. Oh, these dictators. It goes back in history, manipulate the people, both for wanting things and not wanting in war. People are manipulated and it's absolutely effective. Y en este proceso de manipulación también se da en sentido contrario, es decir, no solo para crear apego, sino también para crear aversión y rechazos. Por ejemplo, en diciembre Rusia era un buen amigo de Estados Unidos y éramos compañeros, vamos a acabar con el terrorismo juntos, patatín y patatán, y ahora las cosas han cambiado y Rusia se ha convertido en un enemigo del gobierno y se ataca, y así se generan guerras, así se generan odios y se manipula a la gente. Luego con eso se consigue que gente de la calle piense realmente que los rusos son malos o que Rusia es una enemiga del país. No, it's like, wow, you know. And so, yeah, the attachment and aversion, it comes down to the same, these root afflictions. Y al final todo se reduce al apego y al rechazo, estas aflicciones raíz que nos acompañan. Extremely different to overcome. And then you have a multi-trillion-dollar industry making sure that you don't ever overcome them, that you want more, you hate more, you want more, you hate more, one, with all of the power of, you know. Y son dos aflicciones mentales extremadamente difíciles de eliminar, y además tienes esta industria multimillonaria que está enfocada constantemente a tratar de que no las elimines, a que alimentar por un lado tu deseo y tu apego a ciertas cosas y tu odio por otras. You take an ancient culture like Tibet, it's not that they're better people. There's nothing happening, you know. They're out there with this vast sky, you know, and then, you know, they're counting the yaks and maybe they put pebbles to count the that's it, you know, that's it. So quieting the mind, they're not thinking about all these fantasies. They should have this and this. If I had this, if I had that, you know. Dice, si observas alguna cultura más tradicional, por ejemplo, la tibetana, no se trata de que los tibetanos sean mejor personas que cualquiera, pero ¿qué pasaba en Tíbet? Pues nada, en Tíbet no pasaba nada. Estaban en una planicie inmensa con un cielo azul fantástico, contando los yaks, y a lo mejor usaban piedrecitas para contar los yaks y nada más. No estaban todo el rato pensando en conseguir más cosas o en hacer cosas más elaboradas o en luchar contra no sé quién. And then came the ultimate instrument of control, television. We'll put one in every house. Y luego llegó el método de control último, que es la televisión, y pusieron una televisión en cada casa. All the children say, babysitter, just put them in front of the TV for a few hours, you know. Y se convirtió en la niñera, ¿no? Simplemente deja a los niños que vean la televisión. Mom, I gotta have this, I gotta have that, you know. Y luego empiezan a pedir, mamá, quiero esto, mamá, quiero lo otro. And then the same thing with both sides. And now you got the whole world walking around like this, you know. And we meditate.
meditate, to go sit in a meditation retreat and let all that go, let all those attachments go. The habit is they're coming and they're coming, they're coming, they're coming, they're coming, and they're coming. So it's almost impossible by just observing the mind and letting them go to be able to transform the mind. And so this is why Lama says, right? And he says, we must have Tantra. There's no hope without it. And what Tantra means is this beautiful way that it functions, mantrayana, protecting the mind from ordinary appearance. So instead of thinking blah, 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 you sit down to meditate the first times and the same story is going around 10 million times. Your past girlfriend, boyfriend, this, he said, she said, wow, I want this, I want this, I want the new, you see, it's just nonstop. And to let it go. So the trick with the mantrayana to protect the mind from ordinary appearance, instead of thinking all these thoughts, you just say, oh, many. Don't even think those thoughts. Think thoughts when they have a purpose. Okay, I need to do this, I need to do that. In the meantime, just keep the mantra going all the time. It's a simple, magical solution. You see these old Amalas and Tibetans, they're not any better. That's all they think about is Om Mani Padme Hum. Lama Zopa's mother, she just said Om Mani Padme Hum so many times she got a second set of new teeth even. I mean, I don't know how that happened, but it's the truth, Mani. And then she's watching a little kid up in Laudo, and the little kid gets out of hand. She's got this mall and many, the kid's doing something. And then she goes back to many. She doesn't get involved with getting upset with the kid. Just club it over the head and go back. Now, this is very simple, but it's a replacement of these thoughts which are so controlled and so conditioned with something as simple as mantra. So ordinary appearance means ordinary thinking. And it also means identifying with something like Tara. It's a not very good word, deity. Tara is a deity. Tara is, are you raising your hand? Okay. Tara is a deity, and it's a bad translation. The Tibetan word for a deity is yidam. Yidam. Okay. Have I gone on too long? No. I can't remember. Bien, lo retomamos. Esto que hemos estado comentando sobre la industria de la publicidad y demás tiene que ver con la distracción. Como por ejemplo, hoy en día vamos muchos por la calle mirando el móvil y obsesionados con eso y demás. Hay una distracción constante. Eso hace que, como decía la Mayeshe, simplemente observando la mente, con la concentración, con la atención, simplemente observar la mente y dejar pasar no es suficiente para erradicar por completo todos los factores mentales negativos y promocionar los positivos. Hace falta algo más y para eso tenemos el Tantra. De ahí, esto es otra de las justificaciones, ¿no? Según la Mayeshe, para practicar Tantra en ese sentido, porque hace falta armamento pesado, casi. El mantrayana, este camino del mantra, el mantra protege la mente de las apariencias ordinarias. ¿Qué son las apariencias ordinarias? Los pensamientos ordinarios. Mientras estamos recitando el mantra no tenemos la mente ocupada en ninguna otra cosa. Piensas para todo lo que sea necesario el uso del pensamiento, pero no piensas simplemente en una elaboración constante de pensamientos guiados por el deseo o la aversión o lo que sea. Para todo eso tienes el mantra que te protege. Tienes la mente ocupada en algo virtuoso y usas la mente solo para pensar cosas prácticas que hacen falta. Es como Jimi ha dicho que es una solución simple y mágica, ¿no? Para acabar con los pensamientos negativos. Es una especie de recambio. Recambias es en vez de tener los pensamientos negativos operando y guiando un poco tus percepciones todo el rato, tienes la visión pura del mantra. Con la práctica de la unión con la deidad, a veces cuando hablamos o mencionamos que decimos que Tara es una deidad, en realidad lo de deidad tampoco es un término que se ajuste mucho al sentido original de la palabra. Por deidad en tibetano hablamos de Yidam. Y Yidam, we take it from here. So, like mantra, yi is one of the many words for mind in Tibetan.
Igual que con la palabra mantra, en la palabra yidam, yi es una de las muchas palabras que tienen para designar la mente, la conciencia. The mantra is Sanskrit, but the yidam, yi is one of the many translations for mind, and dam is mind seal, to protect the mind. It's basically the same. Y dam es como un sello, mente y sello, o mente y sello mental, que viene a significar lo mismo. Yidam en este caso es tibetano y mantra es sánscrito, pero significan básicamente lo mismo, es un sello que protege a la mente. And so that's a way of cutting ordinary appearance. Esa es la forma de cortar con las apariencias ordinarias. One emanates as Tara instead of as Jimi or Maria or who else? Steve. En vez de... Esta es una forma de cortar con las apariencias ordinarias. En vez de emanar como Steve, emanas como la deidad, o como María, o como Jimi, o como quien sea. And that's why I was talking about at the beginning, we did so much time on emptiness, because in order to transform into Tara, it's so important to understand how these 5 skandhas, how this thing that is us, we've built, we to these 5 skandhas has been labeled an I or a Jimmy or a Steve or a Maria, and we've built up a whole personality in this life based on that, about what we think about ourselves and what other people think on us. You're this, you're that, you're this, you're that, and we built up this whole personality. All of the aspects of psychology work perfectly. DNA, environmental, all on top of that. I better stop. Y nos remite esto de nuevo a lo que hemos comentado esta mañana, de que este proceso de transformación en el que nos imaginamos o nos generamos como la deidad, con una percepción, una manifestación pura de lo que somos, guarda mucha relación con una comprensión de la vacuidad. Sin eso no sería posible, sin esa comprensión, sin ese entendimiento que nos hace ver que en realidad lo que hemos hecho ha sido sobre la base de los 5 agregados o estos 5 montones que componen a la persona, sobre eso hemos elaborado, hemos construido lo que consideramos nuestro yo y nuestra personalidad y todas las características que componen a esa persona. Entender que todo esto no es sino una construcción nuestra, una elaboración mental, entender eso nos permite llevar a cabo la práctica de transformarnos en una, o de proyectarnos de una forma mucho más pura, en este caso como Tara. So you know this from your classes. We've labeled I. That's not me. These aggregates are not me. It's just simply a useful term, I. So we have a way of functioning. We know what I refers to. You know? Esto seguro que ya lo habéis oído antes en las clases, ¿no? Se etiqueta el yo sobre esta base, que son los 5 agregados, y es algo práctico, es algo que nos ayuda a funcionar. Necesitamos poder señalar dónde está la persona, pero que eso no tiene existencia última. And so then we've labeled it that. We've labeled Jimmy or Maria or whatever. We've labeled it, and then we start believing that we're this, and other people made me believe I'm good, I'm bad, I'm blah, ta, 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 ta. All these personality things has been built up. None of it have anything to do with it. It's just a label to this process of rising and falling mental states, this river of the 5 aggregates. Y cuando etiquetamos o nombramos ese yo sobre esa base de imputación, sobre esos 5 montones o 5 agregados, a partir de ahí consideramos que es algo sólido, definitivo, autoexistente, y además lo vamos elaborando, le vamos dotando de personalidad por nosotros mismos y por todo lo que los demás nos dicen, ¿no? nos aportan. So that's not us. We're not our body, we're not our mind. We're created by this, but we get so identified, and we built up a self-image, and other people pile up more things onto this image. Y el asunto es que no somos eso. Nos identificamos absolutamente con ese yo que hemos nombrado, que hemos etiquetado sobre esos 5 componentes, pero en esencia no somos eso, simplemente estamos absolutamente identificados con esa etiqueta sobre la que construimos toda una personalidad y a la que añadimos todo lo que los demás construyen
sobre nosotros. Aparte, eres así, eres asá, haces esto bien, no haces esto bien. Todo eso es lo que nos va conformando, pero no deja de ser una construcción. When we're practicing of working with disturbing emotions, it's one of our main practices, isn't it? Working with attachment, aversion, etc. Cuando practicamos y tratamos de trabajar o de gestionar las emociones negativas, que es una de nuestras prácticas principales, por ejemplo, con el rechazo o el apego, We have to realize I'm not my anger. I'm not my attachment. tenemos que darnos cuenta de que yo no soy mi ira, yo no soy mi apego. Yeah, and other people too. We shouldn't say they're bad because they're angry. It's like that's just something that's rising in them, It's something rising and falling. Y lo mismo cuando con los demás no deberíamos decir esta persona es mala porque tiene mucha ira o es alguien que se enfada muy a menudo. Se trata de ver que sencillamente hay ira o hay enfado que se ha generado o se manifiesta en el continuum mental de esa persona, pero nada más. So when we're doing this practice of working with these disturbing emotions, we're supposed to maybe not think I am angry, because I am angry is not right. This problem with the language, because in English I am Jimi, I am angry. It's like the same thing, and so I'm totally identified with my anger, but I'm not my anger. Claro. Bueno, en la medida en la que trabajamos con nuestras emociones negativas, desde este punto de vista, somos capaces o más capaces de separarnos de quienes somos o quienes nos consideramos de esa emoción aflictiva. En inglés hay un problema y es que dices yo soy Jimi, tú no dices yo estoy enfadado, tú dices yo soy enfadado, el verbo es el mismo. En castellano todavía lo podemos separar un poco más, pero dice por ejemplo Jimi que en inglés ocurre eso, que hay un proceso de identificación absoluta con lo que sientes en ese momento. And so we practice with that, not identifying, because we're just labeled to these 5 aggregates, Jimmy, Marie, whatever. And so, but we built it up so it's very concrete. Somebody calls us a negative name and we go, it's, what is that? Called the name. It's just a sound wave. It's an echo blowing in the breeze, and it can get us angry. We hear this sound. They said this about me. Wow. It's just nothing, Y bueno, la práctica nos ayuda también a ver hasta qué punto hemos solidificado lo que no es sino un nombre que se atribuye a unos componentes, unos agregados y nada más. Hasta el punto nos identificamos con eso que hemos solidificado tanto o reificado de una manera tan sólida que, por ejemplo, cuando alguien nos dice algo, nos llama, nos insulta de alguna manera, eso inmediatamente genera una reacción de enfado, pero en realidad, ¿qué es eso? Simplemente sonido. Es sonido que viaja a través del aire y que llega a mis oídos y nada más. No hay nada, no hay poder en eso para enfadarte. Te enfadas a partir de la identificación que tienes con tu propia imagen. So we're doing our Dharma practice, and that's what we're working with, isn't it? We're working with these disturbing emotions, and we're trying to lessen them and create more positive ones. And but we're still so identified with our thoughts, and we judge our own thoughts. I have bad thoughts, therefore I'm bad. Y en la práctica el proceso consiste en eso, en identificar los pensamientos negativos, en tratar de reducirlo, desidentificarnos con ellos y generar y apoyar los positivos. Solemos identificarnos con lo que pensamos, ¿no? Y solemos clasificar o valorar también los pensamientos. Esto es bueno, esto es malo. We go to meditate and we have all these we have thoughts of, harming people, our super attachment fantasies, and it's just we feed all of this and we're trying to overcome it, and sometimes it's like a losing battle, as again because of this what's uphill against all the advertising and everything, and for all these very reasons and all this stuff that's been piled on that's created a self-image that's not true, it's not based on reality at all. Y en ocasiones vamos a meditar ya con estos pensamientos de deseo loco por alguien o con este deseo de dañar a otra persona porque estás muy enfadado, y al final esto es cuando a la vez estamos intentando con la práctica eliminarlos, entonces es un poco una batalla perdida por toda una serie de razones, por ejemplo, por los efectos de la publicidad y algunas que hemos comentado. Esto llega a ser algo realmente difícil de llevar a cabo. With the Tantra mantra vehicle, so we're shifting and we're going to label ourselves Tara. Y con el camino del Tantra o el camino del mantra, lo que hacemos es, vamos a cambiar. We're going to be labeled Tara. And actually, in this sense, we're labeling not to the
this vast morass of delusions, we're labeling it to the clear light nature of our mind. Our fundamental nature is purity. Claro. ¿Qué hacemos con esta práctica? Vamos a cambiar el proceso. En vez de lo que estamos haciendo hasta ahora es identificarnos plenamente con esa etiqueta que hemos puesto sobre esta maraña de componentes y de pensamientos confundidos. Lo que hacemos con la práctica del Tantra es vamos a identificarnos también, pero con una nueva etiqueta. Una etiqueta, en este caso, la etiqueta va a ser Tara, y además desde cierto punto de vista, es más fidedigna, es más acorde con la realidad, porque no nos estamos identificando con una etiqueta sobre los agregados confusos, contaminados, sino etiquetamos la esencia clara de nuestra mente, el potencial búdico. Eso es lo que estamos identificando como Tara, y con eso es con lo que nos tratamos de identificar. Jimi labeled to the aggregates isn't real. It's not real because we're not that. And Tara also isn't that. It's also illusory, but it's just a little bit more healthy sort of image that we have. And it's as valid, in some way more valid, because it's labeling to the positive, pure side. Y, por ejemplo, la etiqueta Jimi, que se ha etiquetado sobre sus componentes físicos y mentales, ese Jimi no es cierto, no es real. Tampoco es real la Tara que etiquetamos en esta práctica, pero de alguna forma es un etiquetado más positivo, y en cualquier caso, es tan válido o probablemente más válido aún que la etiqueta habitual con la que nos identificamos, porque tiene como base algo mucho más puro, más positivo, que tiene que ver con la naturaleza búdica de nuestra mente, en vez de con la mente más burda y los componentes físicos. And it's like, this is what I was saying earlier, this morning. Esto es lo que estaba comentando esta mañana ya. That we have to see the emptiness of that we're not our five aggregates, that my anger isn't me, etc., etc. We have to see that these are just minds that are rising and falling. Tenemos que ser capaces de ver nuestra vacuidad, en el sentido de que estamos vacíos de ser los 5 agregados. Es decir, no somos esos 5 agregados que surgen y desaparecen. And that's been built up because every day when we wake up, here's the world, here's my floor, here's my mom, here's my dad, here's my boyfriend, girlfriend. It's all very real. Esa autoimagen la hemos construido, la hemos ido acumulando, porque cada día cuando abrimos los ojos proyectamos y asumimos que esta es mi habitación, aquí está mi suelo, aquí está mi novio, aquí está mi novia, este soy yo, bla, bla, bla. So, when we engage in practicing identifying with Tara, now this is important to have an initiation for this particular aspect, because you're given this particular identity as part of a ceremony. Like the Lama will have a vase, a bumpa, on which will have a little tonka tsakali, and he will invoke Tara into it. And at one point in the ceremony, this vase is put on our crown. Za, hum, bam, ho. Tara comes into us, enters, become one in our imagination and in this process. And we take on a new identity. We're trying out a new reality, which is no more ultimately real than the other one, but it's a pure one, and it starts out fresh. We can create it in our meditation and dissolve it in our meditation. Y bien, en la práctica que estamos llevando a cabo, en la que nos identificamos con Tara, para esto es ayuda el haber recibido la iniciación. En la iniciación, en este ritual nos confiere una nueva identidad. Cuando el maestro que lo transmite con este vaso ritual, con el pequeño tantra sobre él, nos golpea en la coronilla y de alguna forma nos transmite ese linaje y nos confiere una nueva identidad, que en sentido último no existe, no es real, igual que no es real nuestra identidad ordinaria, pero en cualquier caso es más válida, ya que está basada en aspectos más positivos de nuestra mente. And if you complete a retreat, an approximation retreat, which is very doable, then you can do auto-initiation, which is exactly the same value as getting it from the Lama. It's the same process. You can renew it all, you know. Y que cuando haces un retiro de aproximación y lo completas, que es algo muy factible, puedes hacer
tú sola o tú solo tantas veces como quieras esta autoiniciación en la que tanto el proceso de purificación como esa nueva identidad tuya se confieren de igual manera que cuando lo recibes de un maestro. In fact, you know when you go to an initiation and you can't go in the morning because the Lama is in there doing something? Ya. De hecho, cuando habéis ido a alguna iniciación y al principio no te dejan entrar en la sala porque el maestro está haciendo algo ahí secreto antes de permitir que el resto de estudiantes entren. He's doing the auto-initiation. He's doing the self-initiation practice. Lo que el maestro está haciendo ahí es la la autoiniciación antes de conferir la iniciación a los demás. And becoming completely identified with Tara. Y lo que hace es llegar a identificarse por completo, en este caso con Tara. And in the case of someone like the Dalai Lama and many others, they wouldn't need to do that, but it's good example because for other people who aren't so highly qualified, they should do the process of doing the self-initiation before they give an initiation. En el caso de su santidad el Dalai Lama o algunos otros lamas, ellos no necesitan identificarse con la deidad porque ellos son la deidad. Pero en cualquier caso, a modo de ejemplo, a modo de enseñanza también para los estudiantes, llevan a cabo este proceso de autogeneración de autoiniciación es un poco para educar un poco a los estudiantes que van a tomar la iniciación. But it's important to have some understanding to be able to see that oneself is empty somehow, and just generally a little bit, not perfect enlightenment or perfect realization of emptiness, before one becomes Tara, which isn't ultimately existent. You can't jump from self-existent me to self-existent Tara. It has to be some understanding of emptiness, some. Y es necesario tener alguna comprensión de la vacuidad, el que quede algún resquicio en nuestra sensación de solidez en cuanto a considerarnos tan autoexistentes, el que haya un cierto entendimiento que a nivel general de alguna manera no somos tan sólidos como nos consideramos para poder llevar a cabo la práctica de Tara. Saltar desde un yo autoexistente a una Tara autoexistente es algo contradictorio, no se puede. We're going to have a tea break, but I need a few more minutes to finish this. Vamos a tomarnos un descanso para el té, pero necesito unos cuantos minutos. Sorry, Jimi, one second, because I think there were... ¿Cuántas? ¿Hay más preguntas? Es solo por saberlo. Only one more? Okay. Probably... Yeah. Well, maybe it's better to... There is only one more question. Okay. But then maybe if I finish this important part about becoming Tara, and then first thing when we come back, we can have a couple of questions, and then we go into the sadhana. Muy bien. Vamos a terminar esta parte final de la identificación con Tara y después lo primero va a ser la pregunta y a partir de ahí hacemos la sadhana. And so, anyway, it's so important to do this because otherwise you go from being self-existent Jimi to self-existent Tara, and that's something very wrong with this process. It's like, as I was saying, psychologists call that psychosis. You believe, now I am Tara. The Lama booms you on the head, now I am Tara. Anybody who tells me I'm not Tara, oh, they're a demon, get them away. I'm Tara now, I'm not Jimi anymore. You get away, go away, go away. Es imprescindible tener esta cierta comprensión de la vacuidad, del vacío inherente, de la originación dependiente y demás, para no pasar de un yo sólido y autoexistente a convertirnos, así por arte de magia, en una Tara autoexistente. Eso la psicología lo llama psicosis, el creer algo que no eres. Es como si recibes la iniciación y el maestro te golpea suavemente con este vaso ritual en la cabeza y te dice, ya eres Tara, creer que realmente eres Tara en ese momento y ir por la vida como si fueras Tara, ¿no? Y si alguien te dice algo, cuidado, que no sé qué, que yo soy Tara, ¿cómo te atreves a molestarme a mí? Eso es un jaleo. And if our mom or dad's a psychiatrist, and they see their sons and daughters going off and they become Tara, and they believe they're Tara and they don't believe that they're anything else anymore, and now I'm just Tara, well, we have a mental ward. We have Napoleon, we have Hitler, we have Jesus, we have Tara. It's just another one of someone who doesn't have the two truths, basic understanding, grounding in reality.
Imagina el caso del, ¿no? Los padres o las madres que se encuentran con un hijo o una hija que llega a casa y dice, papá, mamá, que soy Tara, ¿no? Vaya, que es un proceso psicótico, ¿no? Que es como gente que se cree Napoleón o Jesús o quien sea, o Hitler, ¿no? Que no estamos hablando, no nos estamos refiriendo a eso. They don't know what I refers to anymore. But anyway, yeah, this is important. Now, most of the time that's not going to happen, but basically then nothing really happens if there's not some other understanding about this transformation. Básicamente, en definitiva, el asunto es que si no hay una cierta comprensión de la vacuidad, si no es ese nuestro punto de partida, no pasa nada con esta práctica. No hay nada que cambie, nada que se transforme. Just a fundamental common sense understanding of what's kind of day-to-day reality and this other, how we're not Jimi and we're not Tara, but we're shifting with Tara, and through mantra, we're going to change our thoughts instead of thinking about all these other things. We can just do the mantra. I'll talk more about that when we get back first with the questions, because I'll explain how the mantra isn't the essential thing. The mantra is just done until the thoughts calm down, and then the meditation of the three kayas is the essence. The mantra is just instead of thinking blah, 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 you think Tartu Svaha, and then you do the meditation, which is the essence, the more important. Hablaremos con más detalle de esto, del proceso de recitación de los mantras después, pero bueno, cuando digo lo de una cierta comprensión de la vacuidad es un conocimiento como muy básico, muy general, casi de sentido común, ¿no? El entender una característica básica de la realidad, y es que nos construimos, ¿no? Que no somos tan sólidos, tan independientes, algo que nos permita, un planteamiento básico que nos permita realmente vivenciar una cierta transformación. Eso es algo básico en la práctica del Tantra. Luego hablaremos más allá del mantra. El mantra no es el objetivo, el mantra es una herramienta que utilizamos para calmar la mente, para acallar los pensamientos discursivos, negativos, y a partir de ahí trabajamos con los tres cuerpos del Buda, los tres kayas. So any virtue we may have accumulated by reflecting or thinking or discussing on the Mantrayana vehicle and the Sutra vehicle, and what the difference is and various things, the power of people have to control our minds with their advertising by feeding our very delusions, the very delusions that we have innately, and we have a huge industry that's just feeding. By understanding this a little more, may that serve as a cause for our awakening so that we can be more effective in benefiting all beings, including ourselves. Que cualquier beneficio, mérito, energía positiva que hayamos conseguido generar a partir de reflexionar sobre el camino del sutra, el camino del tantra, los mantras, el cómo la industria de la publicidad alimenta nuestras aflicciones y nuestros engaños mentales, que cualquier sustancia positiva, mérito que hayamos podido generar con esto, que sea una causa determinante, definitiva para nuestra iluminación, para que así podamos ayudar de forma mucho más eficaz, eficiente a todos los demás seres y a nosotros mismos. So we can start at 25 after. Vamos a empezar a las 6. Es que no sé si son las 5 y 25 o las 6 y 25. A las 6 y 25 empezamos otra vez. ¿A puente? En punto. En punto. Great, thank you for your patience. Muchas gracias. Then we can do a few questions and we can do the sadhana full. Om sadhana.